Los caminos se hacen andando, por lo que es importante la competitividad en la vida. De estudiante a empleado de empresa privada y ahora diputado del departamento de Comayagua, Miguel Edgardo Martínez Pineda. Nací en un pueblo distante de Comayagua, en Lempira, Herandica Lempira, pero desde pequeña edad mis padres se trasladaron a Comayagua, a un pueblo Comayagua Juterique, y luego pues, hemos estado viviendo prácticamente toda la vida aquí en Comayagua. Llegué en muy pequeña edad y luego hemos estudiado aquí en el Instituto de Aguterique. Luego me gradué de maestro en la normal de varones Centroamérica, cuando era de varones en aquel tiempo, porque ya luego pasó a ser una normal mixta. Y luego pues me fui a estudiar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Luego estuve trabajando en San Pedro Sula, hice mi práctica en Cativo de Honduras, que es una fábrica de pinturas en San Pedro Sula. Luego estuve trabajando por más de un año en la maquila, cuando recién iniciaba la maquila en Honduras. Estuvimos trabajando con una empresa llamada Protexa. En ese tiempo, como se iniciaba, nos daban capacitaciones bastante intensas de parte de grupos prácticamente de Estados Unidos, que eran los que estaban en ese tiempo empujando el tema de la maquila en Honduras. Entonces fuimos prácticamente de los fundadores en el tema de la maquila. Luego, por cuestiones familiares y cuestiones de trabajo, me trasladé, me regresé a Comayagua, a mi pueblo, a trabajar en la industria cementera hondureña. En ese tiempo, Incesa, bueno, todavía se conoce como Incesa, pero Incesa era cuando era realmente del Estado todavía. Y luego continué en varias transiciones, porque luego Incesa le vendió una parte de las acciones al IPM, y luego el IPM a Lafarge Cementos, y lo que hoy se llama Argos, Cementos Argos Honduras. Estuve prácticamente más de 20 años trabajando con la cementera. Me trasladaron a San Lorenzo porque la Lafarge adquirió una empresa que fue muy famosa, que yo creo que ustedes la recuerdan, Cemento 1. Adquirió Cemento 1, entonces me trasladaron como gerente general de Cemento 1, y prácticamente ahí fue que terminé ese ciclo de mi vida en la empresa privada después de más de 20 años, porque ya estábamos con ese gusanito, se puede decir, de estar incursionando en política. Estando dentro de la cementera ya estábamos haciendo algunos temas políticos. Siempre apoyamos el tema político, pero desde otra manera, pero ya luego ya empezamos a incursionar ya como candidatos, y bueno, y desde el 2005 hemos estado ya trabajando fuertemente en política, y por eso estamos aquí, por eso hemos tenido varios periodos en el Congreso Nacional. Nuestro partido, bueno, primero Dios y los presidentes y nuestro partido que nos ha premiado. Me tocó estar en una administración como ministro, director del Fondo Hondureño de Inversión Social, y también en la legislatura anterior fui vicepresidente del Congreso Nacional, y siempre me ha tocado estar en comisiones importantísimas, en dictámenes de comisiones especiales, en dictámenes que han sido bastante controversiales. Yo soy temeroso de Dios, sé que es el Ser Supremo, sé que debe ser lo primero en nuestra vida. No le digo que soy el más practicante de una religión, pero sí trato de tener ese contacto permanente con Dios, y siempre en mis oraciones yo le digo que Él sea lo primero en mi vida, que siempre antes de tomar una decisión, siempre cuento con Dios. Yo le digo que siempre me permita que Él sea el primero en mi vida, en la mañana cuando me despierto que sea el primero, y cuando me acueste también Él esté conmigo, y sobre todo que me permita seguirlo agradando, seguir fortaleciendo mi fe, y que bueno, que como humanos, repito, cometemos errores, pero que sé que Él nos perdona. Mi familia, una familia yo puedo decir muy bonita, compuesta de 3 hijos,
dos mujeres, como siempre las mujeres son mayoría, y Dios me dio la bendición de tener el último hijo, mi hijo varón, tiene en este momento 14 años, pero muy contento con mis hijos, todos estudiosos, todos con ganas de hacer cosas, carreras que sé que van a ayudar a la gente. Por lo tanto, muy contento con mi familia. Tengo a mis hermanos a quien quiero mucho. Lógicamente siempre hay sus diferencias y sobre todo yo recuerdo desde que niños y todo el mundo sabe que siempre hay pleitos con los hermanos, pero eso creo que es hasta normal. Pero lo importante es que cuando uno tiene un pleito y luego se reconcilia y luego tiene otro pleito, lo importante es que esa unidad se mantenga, que los principios que le enseñan en su hogar sean principios que se puedan conservar, que se puedan preservar y que nosotros se los podamos transmitir también a nuestros hijos para que las familias sigan siendo familias de bien. Así como me mira, ahí soy yo, siempre. A mí me encanta ser espontáneo, me encanta ser yo. No me gusta tener doble personalidad ni tres personalidades, sino que ser yo. Como todo ser humano cometemos errores, enmendamos, tratamos de cada día crecer tanto en la parte profesional, en la parte espiritual y sobre todo poder seguir teniendo muchos más amigos, ya que yo creo que una de las bondades de la política es precisamente que nos permite conocer muchas personas y ahí en el interín de ir conociendo personas nos vamos vamos traspasando la barrera política y vamos haciendo amigos y yo creo que eso es uno de los tesoros más importantes que un ser humano puede tener, es los amigos que puede tener, las personas con quien uno puede interactuar, que lo pueden hacer crecer como persona y entonces yo creo que eso es uno de los valores más importantes que yo considero en la vida. Por lo tanto, así usted me pregunta quién es, lo que usted ve aquí. Edgardo Martínez no va a esperar sorpresas de mí, siempre va a tener una respuesta adecuada, siempre va a estar esperando de mí lo mejor. No me gusta poner zancadillas, no me gusta desearle mal a nadie, yo creo que cada quien tiene derecho a vivir su vida como quiere. Sin embargo, yo creo que en ese sentido todos tenemos que respetar a las demás personas. En ese sentido, me gusta ser así como soy, transparente, hablar siempre con la verdad y bueno, y seguir haciendo amigos, seguir precisamente disfrutar de los buenos momentos como lo hemos estado haciendo el día de hoy con ustedes, platicando diferentes temas políticos, temas de la vida, de lo que se pueda. Porque yo creo que no podemos estar en una reunión solo hablando de política. A veces yo les digo, miren, hablemos de otros temas, porque también hay dos temas importantes que hablar. Por supuesto que a los políticos nos gusta hablar de política, pero tenemos derecho también a hablar de otros temas. A veces nos sirve hasta para relajarnos, poder cambiar impresiones y sobre todo aprender de las otras personas, porque uno cada día aprende mucho más de las otras personas. Con la política se nace, es un espíritu que llevas dentro y se moldea a través de la trayectoria, aprovechando los espacios dentro de la carrera misma. No, déjenme contarle, le hablo de la política tradicional, de partidaria, pero sí déjenme contarle que yo tuve la fortuna de llegar desde muy temprana edad, y le voy a contar una historia muy rápida. Yo sé que es porque esta entrevista quieren conocer las personas. Sí. Déjenme contarle que mi mamá era la profesora de primer grado y yo estaba en el kinder, pero yo me aburrí en el kinder, entonces me iba al aula donde estaba mi mamá, por supuesto, porque era la de primer grado, y yo me iba y me sentaba ahí con los compañeritos, bueno, no eran compañeritos, con los alumnos de primer grado. Y yo igual, había veces que llegaba otro maestro, pero yo siempre participando en la clase, y mi mamá me mandaba a sacar de la clase y me mandaban al kinder, y era todo un juego, y del kinder me regresaba a la clase. En ese tiempo recuerdo yo que se acostumbraba que llegaban los supervisores departamentales, llegaban a las escuelas a evaluar, a ver cómo estaban los alumnos, a ver cómo estaba cada grado. Y lógicamente al evaluarlos, pues tomaban la participación de los alumnos. Entonces, coincidió una vez que llegó un supervisor a evaluar y yo estaba ahí metido en la clase. Y entonces empecé a participar en la clase y qué tal cosa. No, yo levantaba la mano. Entonces, cuando terminó la evaluación,
preguntaron, bueno, ¿y quién era? Entonces, no, ya no, mire, que por aquí que es mi hijo. No, le dice, pero no, mire, le dice, ¿cómo va a desperdiciar si está más adelantado que inclusive que los mismos compañeritos? Entonces, mire que yo no sé qué hicieron ahí, total, que de 5 años ya estaba casi pasando primer grado. Entonces me tocó, bueno, pasé mi colegio, en la Juterica, como le digo, y luego en la normal de varones llegué prácticamente de 14 años, ya estaba en la normal. Y aún así de 14 años, desde el primer año que llegué, imagínate, con 14 años nada más, ya creo que el primer año fui tesorero del Consejo Central de Estudiantes de la normal en aquel tiempo. Y que en ese tiempo en la normal habían muchos alumnos inclusive que ya eran padres de familia, estaban casados, ya eran personas mayores, casi el 60% eran personas mayores, los demás éramos menores. Habíamos dos que éramos los más pequeños, uno que es comisionado de la policía ahora y yo. Y el primer año fui, como le digo, tesorero, el segundo año fui, creo que fui vicepresidente, y el tercer año fui secretario del Consejo Central. O sea que desde la normal ya me gustaba, inclusive en ese tiempo, imagine usted cómo cambia la vida. Era de los que nos tomábamos la normal con bandera, nos tomábamos la carretera exigiendo reivindicar a los estudiantes que no mejoraran la comida, que no mejoraran las condiciones, y bueno, peleábamos, usted sabe, imagínense a esa edad, 14, 15, 16, 17 años, peleando por todo. Entonces desde ahí ya como que sentía ese espíritu de político. Luego me fui a la universidad, y en la universidad, inmediatamente que llegué a la universidad, me fui a identificar con el Frente Unido Universitario Democrático y empecé a trabajar fuertemente con el Frente Unido. Trabajé fuerte, fui presidente de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería y fui miembro de la FEU y trabajé siempre que estuve en la universidad estuve trabajando fuertemente en política universitaria. Aunque no estuviera en un cargo, ni en la asociación, ni en la FEU, pero siempre yo estaba atrás apoyando y empujando los temas, apoyando al que iba de candidato, o sea que siempre he estado metido en el tema político universitario. Entonces yo creo que ese sentimiento ya lo traía. Lógicamente, como estuve tantos años en la empresa privada trabajando fuertemente, porque aparte de que estaba trabajando en la empresa privada como empleado, también ya estaba con unos amigos y inclusive con algunos familiares trabajando, montando empresas. Entonces como que llevaba a la par el tema de ser empleado y también pequeños negocios, pero que al final uno va creciendo y va desarrollando. Lo importante es tener ese espíritu emprendedor. Entonces yo creo que eso de la política como que ya se trae realmente. Yo creo que no hay ninguna escuela que le enseñe, no hay ninguna universidad, pero sí lo que existe es ese sentimiento, y sobre todo cuando uno tiene realmente, porque cuando usted tiene esos inicios de política y que ve a veces el futuro, y cuando mira tanta inequidad a veces, porque aquí no vamos a negar que este es un país que tiene bastante inequidad en el sentido de las propiedades. Aquí son pocas las personas donde está concentrada la riqueza del país. Mientras tanto vemos que hay mucho pobre. Entonces en ese sentido uno dice, bueno, ¿de qué manera yo puedo contribuir para que realmente los que más necesitan también tengan? Y ustedes pueden ver muchos proyectos de ley que yo he logrado introducir al Congreso Nacional, donde lo que ustedes van a ver es que siempre he estado buscando favorecer a los más necesitados, y eso yo creo que yo así me voy a morir. El controversial caso Pandora simboliza un capítulo difícil en su vida, capítulo que para su fortuna ya se encuentra cerrado. Como era político el tema, tenía que aceptarlo, por eso para mí es una prueba superada. Creo que al final Dios también le manda esas pruebas, pero de igual manera Dios se encarga de resolver estas situaciones. Y como le digo, yo siento que el pueblo sí lo entendió, supieron que era una injusticia la que se estaba cometiendo, y sobre todo le digo, yo me siento con mi conciencia tranquila, y yo siempre digo, el que no la debe, no la teme, porque el caso mío, lo digo, es de las injusticias más grandes que se han podido cometer. Lo que pasa es que de igual manera digo yo, sí, porque a mí hay abogados que me dicen, no, demandar al Estado. Yo no voy a seguir
con este tema. Creo que ya Dios me dio la oportunidad de cerrarlo. Fue un episodio en mi vida, desagradable por supuesto, pero yo quiero agradecer al pueblo de Comayagua, a mi familia, a mis amigos, por ese apoyo contundente que me dieron. Miren, parece mentira la cantidad de mensajes que yo recibí. He recibido más mensajes de solidaridad por ese tema que el día de mi cumpleaños. Era impresionante, miren, gente que yo sé que no tiene recursos económicos. No sé cómo conseguían una recarga, pero solo para mandarme un mensajito: estamos con usted, estamos en una cadena de oración por usted, sabemos que usted no tiene necesidad de agarrar eso. Y entonces me sentí al final muy, pero muy confortado, y como le digo, hoy me siento bendecido, agradecido con Dios, porque de repente fue una prueba que me mandó, o de repente Dios así trabaja, me mandó un mensaje por algo. Pero aquí estoy con la frente en alto diciéndoles de que ese es un tema superado, fue un tema meramente político. Yo no me voy a ensuciar las manos por nada. Dios me ha permitido y me ha dado bendiciones en mis empresas, y por lo tanto, si me ha bendecido mis empresas, sería de verdad un injusto en andar queriendo sacar dinero del pueblo para mis intereses personales. Si Dios me ha dado muchas bendiciones, por lo tanto yo creo que eso, como le digo, es una prueba superada. Ahora Primero Informa, con la colaboración de Omar Valenzuela, Andrea Villanueva.